es compartir algunas inquietudes en relación como con los desafíos que hemos visto de acuerdo con la experiencia y con el desarrollo de los proyectos sobre el tema de las comunidades energéticas. Entonces, pues digamos que voy a hablar de tres temas gruesos. Uno, digamos, sobre las comunidades energéticas a nivel internacional. Digamos que esta información en parte, digamos, diría fue consultada en su momento para el desarrollo, digamos, de la regulación o de la normatividad para el caso nuestro, más otros avances que se han venido dando y que nos dan algunas luces también de los desafíos que hay a nivel internacional. El otro, vamos a hablar algo sobre el marco regulatorio ya propio en el caso nuestro y, como les decía, al final, más que cualquier cosa, algunos desafíos que vemos en relación con este tema en materia de diferentes temas, la planeación de los proyectos, los temas financieros, los temas regulatorios, los temas sociales, la ejecución misma. Entonces, como les decía, es más una serie de inquietudes que queríamos dejarles a ustedes para que sigan, digamos, estudiando estos temas, pues que, digamos, cada día se van volviendo más interesantes para la inclusión dentro del desarrollo del sector eléctrico en Colombia y en todas partes. Rápidamente, un poco quién es USAEN. USAEN es una empresa de consultoría en temas de energía que tiene poco más de 40 años en el sector energético colombiano y también, digamos, en la región de Sudamérica y Centroamérica. ¿A qué nos dedicamos? A buscar soluciones usando tecnologías de punta y buscando que esas soluciones se ajusten tanto a las necesidades de los clientes como a los marcos regulatorios que existen digamos, en cada uno de los casos que se presentan. ¿En qué hemos, digamos, trabajado ese tema de soluciones? Pues, digamos, hemos desarrollado estudios de prefactibilidad y factibilidad en proyectos de generación con fuentes convencionales por más de 8.000 megavatios. En el caso de las energías no convencionales o fuentes renovables, ya tenemos del orden de 5.250 megavatios en estructuraciones y en zonas no interconectadas, soluciones también con energías renovables del orden de 500 megavatios. Además del análisis de estos temas de soluciones, pues digamos, dentro de la empresa hacemos estudios de análisis de regulación y política energética, lo que nos permite un poco mirar, como les decía, el tipo de soluciones, si se ajustan o no a la regulación, cómo se puede ajustar la regulación, qué barreras genera, ese tipo de cosas. Adicional a eso, pues nos hemos calificado como empresa auditora para el sector eléctrico, entonces auditamos a las plantas en distintos temas técnicos, de costos y de series de información de los últimos proyectos de fuentes renovables, perdón. Entonces se hacen auditorías especializadas. Y finalmente, pues temas de valoración de empresas, o sea, análisis de debidas diligencias técnicas, económicas y ambientales de estos proyectos. Digamos que a nivel de comunidades energéticas, digamos que hemos trabajado tanto en la parte de estudios propios del efecto de la regulación sobre esto, como ya en la estructuración de diferentes soluciones de distintos, digamos, con diferentes características. Hemos hecho, digamos, estudios para, digamos, comunidades energéticas que se encuentran dentro del sistema interconectado, pero que tienen diferentes vocaciones. Y entonces aquí el papel de las juntas de acción comunal, pues digamos, era uno de los elementos relevantes a tener en cuenta para el desarrollo de estas posibles comunidades. Luego tenemos otros estudios en relación ya no con juntas de acción, sino como asociaciones para el desarrollo y el progreso de las regiones en otras áreas del país y en el caso de la Amazonía incluso. Hemos trabajado en una visión distinta de comunidad energética donde se mira no solo los requerimientos
específicos del servicio de energías eléctricas, sino, digamos, el desarrollo de una comunidad o de esas comunidades en otros diferentes temas adicionales al tema propio del servicio de energía eléctrica para las familias. Entonces, digamos que este tipo de soluciones, como les digo, nos empieza a mostrar algunos elementos o algunos temas que son relevantes o que son de importancia para, digamos, el desarrollo real y sobre todo para la sostenibilidad de estos modelos de comunidades energéticas. A nivel internacional, digamos que pues aquí tenemos como un panorama de cuáles son las actividades que se desarrollan o se permiten para las comunidades energéticas. Como ven ustedes, la mayoría se permite el tema de generación, distribución, muy pocos casos en realidad, son muy contados, comercialización de energía y consumo eficiente. Entonces, digamos que esto, digamos, vamos a ver que digamos, después, para el caso el caso colombiano, pues digamos en qué se ajusta y en qué no. Y los modelos de participación de estas comunidades están en dos caminos, la autogeneración y la generación distribuida, siendo el más relevante en la mayoría de estos sitios la generación distribuida, realizada por, en general, diferentes esquemas de asociación comunitaria, cooperativas, esquemas colectivos, comunidades organizadas, ¿cierto? Que de alguna manera se van regulando y entonces aquí vemos esa diversidad de, digamos, tipología que se podría dar para el desarrollo de estas comunidades. Permítame que un segundo, voy a revisar un tema acá. No. Ok, que estaba. Ahí están viendo nuevamente la presentación. Sí. Ok, entonces es que quería, porque esto es una actualización adicional sobre lo que está pasando hoy en día. O sea, esto era un poco los modelos inicialmente que se están desarrollando. Aquí tenemos ya un balance de lo que ha ido pasando. Entonces, en el caso de la Unión Europea, entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el propósito principal de estas comunidades? Democratizar la democratización energética. Está desarrollado a través de cooperativas y mercados locales. Sus actividades siguen siendo la generación, pero fíjese que se incluye el tema de almacenamiento, comercialización y otros conceptos que ya se empiezan a introducir allá de flexibilidad, ¿cierto? Es decir, de servicios adicionales que se pueden prestar. El número estimado de comunidades a la fecha son de cerca de 9.000 iniciativas, entonces fíjese que de todas maneras, si bien estos son desarrollos que se han venido dando en varios años, tampoco el número es tan grande como uno podría suponer, ¿cierto? O como pueden ser metas cuando uno está haciendo el tema de la planificación de este tipo de soluciones, como digamos, para cubrir alguna necesidad. Es decir, hay un tiempo de madurez de estos temas, hay un tiempo de desarrollo y pues digamos que eh, existen, digamos, diferentes aprendizajes de lo que ha sido la experiencia de esas comunidades. En el caso de la Unión Europea, básicamente parte del desarrollo ha ido por ir revisando la regulación hacia una regulación más flexible y por el otro lado, todo el tema de la promoción y el desarrollo de AMI, que digamos es el tema de medición avanzada, ¿cierto? Inteligente, y que permite y facilite este tema de desarrollo de las comunidades. Entonces, fíjese que aquí eso nos da también algunas señales de lo que uno puede esperar a futuro o ver cómo estamos frente a ese tipo de cosas. En el caso de España,
digamos que su propósito era reducir los costos energéticos, digamos principalmente las que se han desarrollado, es autoconsumo colectivo, generación compartida y reparto de excedentes. Digamos que fíjese que son dos modelos diferentes de propósito, de alcance, ¿cierto? Sus iniciativas pues son bastante menores, 8.800 iniciativas. Y aquí el tema digamos, sobre esta filosofía, pues está el rol de los municipios, de las municipalidades, en el caso de ser los gestores y los responsables del desarrollo de este tipo de cosas. Así tenemos en distintos países, digamos, experiencias que son interesantes. En el caso de Colombia, ¿qué podríamos decir a la fecha? Pues básicamente el propósito con el que, digamos, se ha planteado este tema habla de una transición justa. Los modelos, pues el modelo de autogeneración comunitaria y generación distribuida comunitaria, que vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Se puede, o lo que vemos es que está todavía en una etapa muy inicial y de implementación, y digamos donde los temas de digitalización y gobernanza han sido como, digamos, los que llaman más la atención sobre la necesidad de poderlos desarrollar de manera adecuada para que esto realmente sea una realidad. Entonces, digamos que lo que podemos ver es que hay propósitos múltiples, que hay que definirlos y en función de eso ir desarrollando la regulación, la promoción, el enfoque, ¿cierto? Vamos a ver un poco el caso nuestro, en qué andamos y eso qué desafío nos plantea. ¿Qué pasa para el caso colombiano? Pues en el caso colombiano, digamos, tenemos una base legal y normativa que creo que es quizás lo que más se ha aportado hasta este momento. Digamos, importante que veamos que esto estaba incluso consagrado, este tipo de soluciones, de alguna manera estaba consagrado desde la Constitución, ¿cierto? Donde digamos, está consagrado la prestación de los servicios públicos por personas públicas, privadas, mixtas y por comunidades organizadas. Entonces, digamos que no es un tema que fuera ajeno como tal, ¿cierto? El tema de la participación de las comunidades como en la prestación del servicio, pero pues digamos, a medida que va avanzando la ley, las normas y el desarrollo mismo del sector, pues se van dando, digamos, ese tipo de posibilidades de ir incorporando cosas nuevas al modelo. Igual teníamos la ley 1715, que digamos es bien importante en dos temas, en su tema de integración de las energías renovables al sistema, al modelo de desarrollo del sistema energético colombiano. Y por el otro lado, ahí digamos se recoge algo que estaba planteado un poco en la ley de uso eficiente de energía y es como esa participación y esas funciones de la demanda también en el desarrollo del sector energético. Ya, digamos, propiamente el que trata el concepto de comunidad energética es la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, ¿cierto? Que es la ley 2294, que es la que le da el nacimiento, digamos, al concepto propio de comunidad energética, ¿cierto? Lo introduce, vamos a ver algunos temas de lo que está planteado ahí. Y a partir de ahí, pues vienen, digamos, dos elementos que están planteados desde la ley 1715 y es la necesidad un poco de dictar cuáles son los elementos de la política energética que se hace a través de los decretos del Ministerio de Minas y Energía y el desarrollo propio de la norma, que es las resoluciones expedidas normalmente por la Comisión de Regulación o por las entidades en las cuales se le asignen ciertas funciones, como lo vamos a ver. Entonces tenemos el decreto, digamos, el decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023, las resoluciones 40.509 y 40.137 de 2024. Luego tenemos una resolución de la UDME y luego tenemos una resolución de la CREC, sobre la cual vamos a hablar rápidamente. ¿Qué planteaba el Plan Nacional de Desarrollo cuando establece el concepto de las comunidades energéticas?
Entonces lo que él habilita es que los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos puedan constituir comunidades energéticas para generar, comercializar y usar eficientemente la energía a través de fuentes no convencionales de energía, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Entonces, digamos que aquí, si comparamos un poco con eso que hemos hablado de la parte internacional, pues se definen cuáles son sus funciones, o digamos la posibilidad de desarrollo, que son la generación de prestación de servicios, la generación, la comercialización y el uso eficiente o las medidas de uso eficiente de energía. Entonces, fíjese que el tema de la distribución no está incluido como una actividad que sea permitida en las comunidades. Y eso, pues digamos, implica unos retos en la medida en que se pretenda desarrollar comunidades energéticas dentro de zonas interconectadas. Digamos, es más complejo que en el caso de las zonas no interconectadas, pero habrá que definir en ese caso también algunos conceptos. Bueno, y en este caso del Plan Nacional de Desarrollo, adicional, digamos, a este concepto de la creación de la comunidad, se, digamos, establece que en el caso de personas naturales y de estructuras de gobierno propio de pueblos y comunidades indígenas, de comunidades campesinas, negras, afro, raizales y palenqueras, que se quieran constituir como comunidades energéticas, ellas podrán ser beneficiadas con recursos públicos para el financiamiento de la inversión, operación y mantenimiento de la infraestructura. Entonces, de acuerdo con unos criterios de focalización que define el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, aquí se habla, por un lado, del tema general, comunidades energéticas, luego se dice que puede haber algunas comunidades especiales que tendrán un cierto apoyo con recursos públicos que podrán cubrir la inversión, la operación, el mantenimiento, pero depende de los criterios de focalización que define el Ministerio de Minas y Energía. La infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá cederse a título gratuito a las comunidades energéticas en las condiciones que define el Ministerio de Minas y Energía en coordinación con las entidades competentes, tema que también tiene que ser desarrollado y vamos a ver algunos temas en relación con estos puntos. Muy bien. ¿Qué hace después el decreto 2036, que es lo que les decía, que es el desarrollo de esa, digamos, punto de partida que trae la ley, de esa norma legal? Pues básicamente definir que habrá dos modalidades de prestación de actividad en esa comunidad energética. La autogeneración colectiva y la generación distribuida colectiva. Entonces aquí nacen dos agentes nuevos al sistema, digámoslo así, al mercado eléctrico, que serán la autogeneración colectiva como actividad o el autogenerador colectivo como agente del mercado y el generador distribuido colectivo como agente del mercado. Esta actividad será realizada por la comunidad energética que produce energía principalmente para atender, en el caso de la autogeneración, su propia demanda. En el evento en que se generen excedentes de energía a partir de la actividad, ellos podrán entregar esos excedentes a la red, y aquí viene un tema importante, en los términos que establezca la regulación. Entonces, digamos que aquí hay un tema, digamos que tanto en el caso de la autogeneración como en la generación distribuida, es clara digamos, que estos agentes podrán realizar esas actividades y desarrollar y transar energía ajustado a las reglas que establezca la Comisión de Regulación. ¿Cuál es el propósito de ese planteamiento? Buscar la coherencia en el desarrollo de la normativa del sector energético, ¿cierto? Y así está dispuesto desde la ley 1715, vuelvo a insistir, era clara al señalar que todo este tema de iniciativas nuevas deben estar ajustados al modelo de desarrollo del sector energético. O sea, no son decisiones de vamos a agregar un tema independiente del modelo del sector existente, sino que se van incorporando al modelo del sector energético y por eso, digamos, aquí se plantea esa necesidad de la debida coordinación entre
el propósito de política y las normas de la regulación. ¿Listo? Entonces creo que esto es bien importante señalarlo porque no es igual en todas partes. Hay casos donde todo el tema de promoción de las renovables se ha manejado como un tema, digamos, que se incorpora o se agrega al modelo del sector, pero de manera, digamos, no armonizada, sino que se impone sobre una nueva, digamos, esquema de tratamiento. Acá no, en el caso de Colombia, digamos, desde la ley está planteado que sea a través de ese modelo de incorporar al modelo que tenemos estos agentes, estas actividades, y eso es bien importante. Obviamente, eso genera, ¿cierto? Pues retos, que es lo que hay que superar. Este decreto también define temas importantes que se van a tener en cuenta para el desarrollo de estos modelos de prestación del servicio. Uno, la demanda de energía. Entonces se determina que la demanda de energía de los integrantes de la comunidad energética, pues básicamente se determina como la sumatoria de la demanda individual de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, siempre que esas necesidades sean inferiores a los valores definidos en la normativa vigente para el concepto de consumo de subsistencia o nivel de consumo indispensable. Entonces, fíjense que aquí está definido ese tema de la demanda, pero además está acotada a unos valores, ¿sí? Entonces, esto es importante para el tema del diseño y la estructuración de negocios, pues tener en cuenta esto que está establecido en esos decretos. Define cuál es la energía exportada, cuál es la demanda excedente, que pues, digamos, no tiene mayor, digamos, comentario, y define algo que es bien importante y es el tema de la microred, ¿cierto? ¿Qué es y cómo establece, o qué menciona en relación? Entonces dice, es una red local de producción y distribución de energía, el sistema eléctrico que integra la demanda y los recursos distribuidos con la capacidad de operar durante un periodo de tiempo y con diferentes niveles de automatización y de coordinación, bien sea de un modelo aislado o interconectado a la red, ¿cierto? Y para eso se deben ajustar, ¿cierto? La UDME, dice la norma, debería definir, ¿cierto? Desarrollar el concepto de microred en función de los principios de adaptabilidad de la ley 143. Este es un tema que está, digamos, presente y que se requiere para, digamos, el debido desarrollo de esas comunidades y su incorporación al sistema actual. Muy bien. Además, digamos un poco desde el punto de vista ya de pensar en la estructuración de una comunidad, pues, digamos, se establece la naturaleza jurídica y se dice las comunidades organizadas que surgen en virtud del acuerdo entre personas naturales y jurídicas, cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo. Entonces, aquí se van fijando las pautas y se requiere el establecimiento de un convenio o de un contrato de asociación, ¿cierto? Que establezca las funciones, los responsables y todos los elementos que permitan la creación de esa, o mejor bien, la operación y el desarrollo de esa comunidad energética. Ahora, aquí también en este desarrollo que plantea el ministerio, dice que esta comunidad debe tener un objetivo definido, ¿cierto? Dentro de los cuales él plantea, digamos, cerca de 10 o 12 posibilidades de objetos. Entonces, y fíjese que yo les decía, en el caso europeo, usted ve que se han especializado o se han ido desarrollando en función de ciertos tipos principales de modelos. Aquí nosotros, digamos, preveemos o digamos, se planteó la posibilidad de que los objetos pues son 10 o 12 objetos. Entonces, y no es lo mismo desarrollar, como les mostramos en el ejercicio al comienzo de las experiencias, no es lo mismo que usted esté pensando en aumentar la cobertura del servicio
que en mejorar la eficiencia o que en democratizar la energía o descentralizar la energía, descarbonizar la economía. Son modelos y objetivos completamente diferentes, ¿cierto? Todos envueltos dentro de un concepto de comunidad. Eso plantea muchísimos desafíos a la hora de priorizar, sobre todo. Vamos a ver un poco las dificultades que eso plantea. Igual hay otra cantidad, por eso decía que son más de 10 lo que está planteado en esa resolución y que es importante tener en cuenta a la hora de hacer ese convenio, definir cuáles son esos objetivos. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Adicional a eso, y como la ley, digamos, se estableció que habrá comunidades energéticas que pueden, digamos, ser sujetas de beneficios o de inversiones con recursos públicos, entonces el ministerio desarrolla o crea el registro de comunidades energéticas, ¿cierto? Que es la resolución 40.509/2024 y establece un procedimiento importante tener en cuenta que ese procedimiento requiere, ¿cierto?, de registro, uno, establecer un contrato o convenio asociativo que contenga como mínimo pues el propósito, la cantidad de personas y otra serie de información que se va a pedir en el registro. Entonces fíjese que esos temas de la comunidad empiezan a organizarse, pero pues hay que hacer una serie de trabajos para poder llegar a tener en realidad no solo una solución técnica, ¿cierto? Decir vamos a hacer esto así, sino todo el modelo jurídico de operación de lo que será esa comunidad energética. Bueno, un tema de certificación de cumplimiento de la escuela de transición, digamos, esto es un tema desarrollado por el ministerio, ¿cierto? Y él lo certifica. Y adicional en esa etapa de registro va a pedir varios documentos que debe entregar la comunidad energética. Por un lado, un documento de la capacidad instalada o nominal de los generadores o el generador, ¿cierto? Es decir, debemos tener un diseño del sistema, definir cuál es. Además de eso, documentar, ¿cierto? Anexar un documento del operador o del distribuidor en el cual se acredite el trámite debido del punto de conexión. Y por último, un documento de soporte de puesta en marcha o de acta derivada de la inspección realizada del tipo de solución que se está planteando, cumpliendo los reglamentos dentro de eso RETI, ¿cierto? Entonces fíjese que el establecimiento de una comunidad requiere unos procesos, unas etapas, ¿cierto? Que deben ser contempladas y deben ser tenidas en cuenta y no, vuelvo a insistir, no es solo decir, tenemos una necesidad y este es como la idea de lo que tenemos. Va mucho más allá. Bueno, aquí está un poco los procedimientos, ¿cierto? No voy a entrar en todo ese tema. Está también establecido, y eso, digamos, es bastante interesante en esta reglamentación, que se establecen unos tiempos en los cuales se dará respuesta a ese registro y finalmente, pues, digamos, los tiempos y los procesos para que usted tenga su registro como comunidad energética. Muy bien. Y luego en la resolución 40.137, entonces se plantea un poco los criterios de focalización de los recursos. Y aquí también viene un gran desafío porque, como ustedes pueden ver, en el caso de los criterios de priorización, pues entonces lo que plantea el decreto son un gran número de criterios a tener en cuenta. ¿Cómo se priorizan? Esa parte no está definida. Están los indicadores que se van a tener en cuenta, pero no se dice, de alguna manera, no está establecido a hoy, pues cuánto pesa cada uno, cuál pesa más, cuál es la prioridad. Entonces, pues digamos que la dificultad en el uso o el acceso a recursos públicos puede estar en estos elementos, que es ese modelo de priorización de las comunidades, que es bien importante, pues para que la gente sepa un poco a qué está. De hecho, tal vez ustedes saben que
el ministerio hizo una convocatoria de inscripción de comunidades o de interés de comunidades energéticas, recibió un gran número de comunidades, digamos, de expresiones de interés o de, digamos, planteamiento de comunidades energéticas, pero pues a la fecha desarrolladas y registradas finalmente pues no son tantas porque no han podido cumplir pues todos los requisitos que están establecidos en esa misma reglamentación que el ministerio sacó. Bueno, ¿qué pasó con los temas de la USME? Pues la USME en la resolución 501 del 2024, digamos, da respuesta a algunas de las tareas que le plantea la ley, en particular establecer el límite máximo de potencia para lo que será considerado una autogeneración comunitaria o una generación distribuida comunitaria y algo en relación con el límite máximo de dispersión que pueden tener los usuarios para ser parte de una comunidad energética. Bueno, establece algunos conceptos sobre la parte de, digamos, establece, más bien define lo que él llama el mercado de comercialización, que es el conjunto de usuarios regulados y no regulados conectados a un mismo sistema de transmisión. Vamos a ver por qué define esto o lo señala en su resolución. Servido por un mismo operador de red y conectados al sistema de transmisión. Entonces, ¿qué define en materia de esos límites? Pues define que el tamaño máximo será de 5 megavatios para definir un autogenerador comunitario o un generador distribuido comunitario en áreas urbanas o rurales. ¿Listo? Entonces, ahí está definida la capacidad máxima. Y en materia de dispersión, básicamente lo que dice es la dispersión en áreas urbanas y rurales del sistema interconectado de la actividad de autogeneración comunitaria o generación distribuida colectiva, se limitará a los usuarios inmersos en el mismo sistema de distribución local y que pertenezcan al mismo mercado de comercialización. Entonces, fíjese que aquí nos está diciendo ese concepto de la dispersión, cómo lo entiende él y hasta dónde se puede, digamos, uno agregar y volver, digamos, parte de esa comunidad, usuarios o sí, participantes en la comunidad. Está establecido ahí. Y en el caso de las zonas no interconectadas, considera que no aplica ese concepto de la dispersión en áreas urbanas o rurales de la ZNI, es decir, que en principio pues está libre ese tema. Muy bien. Y por último, mencionar la resolución CREC 101.072, que cuál es el propósito de esa resolución. Yo creo que es bastante interesante revisarlo. Dice, es armonizar la regulación para la integración de las comunidades energéticas al sistema o al modelo de desarrollo del sistema energético nacional. ¿Listo? Entonces, si esa es la filosofía, entonces vamos a ver que un poco qué es lo que plantea esa resolución. Entonces, dice las comunidades en materia de integración al sistema. Dice las comunidades energéticas, ya sean autogeneración colectiva o generación distribuida colectiva, se acogerán al marco normativo en materia de conexión, operación y comercialización de energía, ¿cierto? Frente al manejo de excedentes y al respaldo de energía. Entonces, ¿qué significa eso? Pues básicamente que para el sistema, un autogenerador tradicional o un autogenerador comunitario deben tener las mismas obligaciones en materia de estudios de conexión, de la operación y la responsabilidad en la operación y en la comercialización de la energía que los demás agentes del mercado. O sea, no hay ninguna diferencia. ¿Listo? Entonces es bien importante que lo que se está, digamos, dando, ahora uno podría decir, pero digamos, eso lo hace difícil para el desarrollo de las comunidades energéticas. Pues digamos que uno se tiene que ir a qué es a cómo está tratado el tema de autogeneración y generación distribuida
para la generalidad del sistema, y entonces pues ustedes van a poder encontrar que hay un tratamiento diferencial de acuerdo con el tamaño de las plantas en materia de conexión, en materia de comercialización y remuneración. Entonces ya está establecido, ya hay unas normas establecidas, solo que ahora aplica a un autogenerador comunitario o aplica a un autogenerador que no es comunitario, sino de los esquemas tradicionales, eh, siendo que tienen el mismo tamaño o capacidad, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es bien importante entenderlo, cuál es el espíritu de la resolución. Y alguien podrá decir, pero, bueno, ¿por qué es bueno o por qué es malo? Y digamos que aquí quizás el tema más relevante para la comisión es que les debe buscar, digamos, permitir el acceso de todos, pero respetando los principios de calidad, seguridad y confiabilidad que están establecidos en la ley, ¿cierto? En la ley y en estos modelos de prestación del servicio es bienvenido todos los actores, ¿cierto? Siempre y cuando no, digamos, vayan en contra de la calidad, la confiabilidad y la seguridad que ya tiene el sistema. ¿Por qué? Porque usted debe prestar un servicio que tiene por lo menos unos atributos que ya están establecidos y sobre los cuales todos los usuarios estamos pagando. Entonces, digamos que eso es bien importante y esa es la razón para que esto un poco esté desarrollado así. Muy bien. La remuneración de los activos de la comunidad, que es importante, y aquí viene un punto muy importante, sobre todo pensando en lo que se llama la sostenibilidad de las comunidades energéticas. Y es, usted puede establecer, desarrollar una generación o una autogeneración o una generación distribuida. Y entonces la pregunta es, bueno, una vez hecho eso ¿cómo se va a remunerar? ¿Quién lo va a remunerar? ¿Lo va a remunerar la tarifa? ¿Lo va a remunerar quién? Pues aquí lo que está establecido es que la remuneración de los activos propios, al ser de la comunidad, deben estar definida esa remuneración, cómo va a ser dentro de ese modelo de convenio o de proyecto asociativo, ¿cierto? Y esto es bien relevante, ¿cierto? Algunos han considerado que no, es que ya el hecho de que yo incluso lo reciba, ¿cierto? Vamos a suponer que la inversión es pública, yo recibo, la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en materia de esos activos? ¿Quién responde por esos activos? ¿Los dejamos que se acaben y qué pasa después? ¿Cierto? Eso debería estar establecido. ¿Qué dice la CRE? Pues básicamente que al ser elementos de la comunidad, pues la comunidad debe definir si va a recuperarlos, cómo los va a manejar, cómo los va a tratar. ¿Listo? Entonces, bien importante esto porque digamos que uno de los grandes temas que se ha visto es que cuando en las estructuraciones se habla de algún, digamos, monto para la recuperación o para por lo menos eh, la renovación de equipos, pues entonces, digamos, empieza como a no ser o a perderse cierto interés en el desarrollo de los proyectos porque se entendía que eso se iba a recibir y no hay nada más que pagar o nada más que aportar sobre ese tema. Muy bien. Y en la remuneración de los excedentes, digamos, de estas, tanto de estas dos figuras, perdón, me devuelvo acá. Lo que se propone es un modelo de remuneración, eh, ¿cierto? Que es el mismo que se tiene para eh, las plantas de pequeño tamaño o las pequeñas de gran tamaño, ¿cierto? Como está establecido en la regulación. Bueno. Con una ventaja que hubo y era que la remuneración de los excedentes en el caso, digamos, aquí hay un ajuste final, digamos, adicional que se hizo y es que en el caso de los excedentes se decía si comprarán al precio de la bolsa, pues digamos, en estos, para estas comunidades energéticas, se habla más de precios de contrato. Eso podría favorecerles un poco, ¿cierto? En el tema de estabilidad de ingresos. Sin embargo, este ajuste está pendiente
digamos, de quedar en firme finalmente. Muy bien. Igual hace un tratamiento para el caso de las zonas no interconectadas, se establece un procedimiento, ese los tres temas, la parte operativa, la parte de remuneración de los activos y el tema de los excedentes también está establecido en función de la regulación propia de la zona en la que está. Muy bien. Bueno, aquí hay unos detalles mucho más, digamos, de qué pasa con los componentes en el caso de la remuneración de los excedentes para generadores pequeños, medianos o de gran escala, ¿cierto? Entonces, pero digamos que son los mismos que se tenían para el caso de la autogeneración tradicional. Ha habido varios proyectos que salieron a consulta, pero pues digamos que una vez hecho las consultas no ha salido una definición. Entonces está la resolución en consulta, o la que salió a consulta 701.097 del 2025, en la que se decía que mientras la CREC no defina la metodología para el cálculo del MC, que era el precio medio de contratos, entonces se seguirá liquidando a precio de la bolsa, que era lo que les decía. Hay una propuesta de que esté atado a temas de contratos, pero en la medida en que esto no está, la norma quedó pendiente. Ajuste en la liquidación de excedentes, estamos lo mismo, digamos, está pendiente de la definición de esas resoluciones que planteó la CREC como consultas. Y aquí hay un proyecto de resolución que era la CREC 701.092, donde hablaban de la figuración la figura de autogeneración remota en zonas no interconectadas. Digamos, sabemos que ya hay una resolución en materia de generación, y esto es importante, remota, digamos, pero los de temas que pudieran llegar a asociarse con comunidades energéticas todavía no está definido en esos temas, o sea que seguimos esperando esa normativa. Muy bien. ¿Cuáles son como desde el punto de vista de lo que, digamos, hemos observado, los pasos que se necesitan para constituir una comunidad energética? Vuelvo a insistir. Por un lado está la parte de gobernanza. Por el otro lado están los temas técnicos y sociales de sostenibilidad. Y por el otro, el lado de la sostenibilidad. En materia de la gobernanza, pues está el instrumento definido que son los convenios asociativos bajo diferentes modalidades, pero que son bien relevantes y son necesarios porque en él está establecido todo y la CREC lo señala muy bien, y es que digamos, este modelo de comunidad energética se va a regir en principio, digamos, después del punto de conexión, todo se rige por lo que se estableció en el convenio asociativo. Entonces se necesita un representante, se necesita la determinación de cómo se van a hacer temas como la resolución de conflictos, qué va a pasar con la distribución de los ingresos de excedentes, cómo va a ser la forma de cobro de la energía o las tarifas o los costos, cómo se van a distribuir y cómo va a ser el modelo de gobernanza. Entonces, fíjense que hay muchos elementos de eso que son relevantes y no es solo pensar en que, vuelvo a insistir, en que con la segunda parte, que son los temas técnicos y sociales, ya tenemos establecido una comunidad energética. En el caso técnico y ambiental y social, pues básicamente hay que mirar hacer todo el modelo de estructuración que es, digamos, tradicional, hacer una caracterización social, geográfica, ambiental de la zona, hacer un análisis de la demanda energética, hacer una selección de las fuentes no convencionales o las fuentes que usted va a utilizar para la producción de energía, ¿cierto? Hacer el diseño, hacer una certificación de la disponibilidad predial, y esto es bien importante. Muchos de los proyectos y una gran parte de los proyectos, digamos, tienen dificultad en conseguir el sitio donde se puedan desarrollar, ¿cierto? Y eso es parte de lo que va a tener que establecer la comunidad. Cómo va a ser, cómo va a ser el acceso a los techos, si estamos hablando de techos, cómo va a ser, si son predios diferentes, bueno, todos esos elementos deben estar establecidos.
También debe existir esa interacción con el OR, o sea, cuando uno desarrolla la comunidad sin consultar al OR, se puede llevar sorpresas al final cuando esté pensando en la conexión. Entonces debe ser parte de ese modelo de desarrollo de la comunidad esa interacción con el OR para estar seguro que va a poder, digamos, eh, prestar o hacer, digamos, el desarrollo de la comunidad como lo está pensando, ¿cierto? Sin que haya problemas en la red, vuelvo a insistir. Y pues obviamente aquí habrá un modelo de financiero y ahora miraremos un poco más el tema del sostenibilidad. Y luego viene el modelo de sostenibilidad que a veces también lo limitamos solo a pensar en los mecanismos de financiación, ¿cierto? ¿Cómo? O sea, o la inversión inicial. Pero el problema de sostenibilidad es cómo va a operar a futuro, cómo se va a hacer la reposición de los equipos y entonces ya el tema se vuelve más complejo que solo hacer un análisis financiero sencillo de lo que podría ser una estructuración tradicional, ¿cierto? Entonces aquí hay esos elementos que tienen que hacer parte de ese modelo de comunidad energética. Estos modelos, pues digamos, o estos desafíos, estos retos están desde el diseño, vuelvo a insistir. Entonces, usted debe pensar cómo es la gobernanza, cómo son las componentes técnicas, cuál es la demanda que va a garantizar, ¿cierto? Cuáles son las alternativas, cuáles son las mejores condiciones. Y eso ya después lo lleva a tener unos análisis económicos, financieros, que le permitan definir eh, qué recursos necesita, de dónde salen los recursos, cómo va a ser el modelo de negocio, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la tarifa de energía si va a haber, a comprar, a vender, ¿cierto? ¿Cómo hago que esto funcione en el largo plazo? Y luego para la operación, y esto tiene que estar previsto desde el comienzo, en la operación también se requiere que haya una serie de elementos que garanticen esa sostenibilidad. Parte de las cosas que se han propuesto es precisamente qué pasa con el tema de, al ser un servicio, digamos, al ser un modelo que va a prestar un servicio público, que es el servicio de energía, pues viene el tema de cuál es su papel frente a el suministro de información a la superintendencia y digamos, las tareas que debe cumplir la superintendencia en relación con estos temas de las comunidades energéticas. Eso también está por desarrollar, eso, digamos, hoy en día no existe una mayor eh, referencia en relación con estos temas, pero son muy importantes para darle ese tema de una adecuada prestación del servicio. Los esquemas transaccionales debe ser cómo se va a operar y el seguimiento digamos, de la operación de esa comunidad a través de indicadores. Esos indicadores, digamos, que permitan ver cómo está funcionando realmente esa comunidad y el servicio, cómo está evolucionando en esa comunidad. Muy bien. ¿Qué otras cosas se han avanzado? Pues digamos, el ministerio ha hecho unas labores de estructurar una guía para el desarrollo de las comunidades energéticas, ha hecho cursos de capacitación, tiene el modelo que les decía para la certificación de todo este tema de las comunidades energéticas, digamos que ha venido tratando de facilitar, digamos, el conocimiento, ¿cierto? Los requerimientos que se deben tener para estructurar proyectos y todo ese tema de capacitación y de divulgación de información. Por el otro lado, digamos que el sector en general, a través de distintos, digamos, distintas organizaciones, ha venido haciendo algunas contribuciones. La WEC, ¿cierto? En particular, digamos, y las empresas desarrollaron un instrumento de análisis de viabilidad financiera, ¿cierto? Que permite hacer unos análisis de lo que podría ser esos modelos de comunidad energética, los requerimientos y ver un poco esa parte de la viabilidad. FENOGE, ¿cierto? El ministerio y la banca multilateral han venido avanzando en estudios y diseño de instrumentos para la estructuración y la priorización. Entonces se han hecho estudios como los que les mostraba en el área Caribe, en la región amazónica, donde plantean cuáles son esos desafíos, cuáles son esas
posibles modelos de gobernanza, ¿cierto? Cuáles deberían ser los enfoques de las soluciones que se están necesitando, y eso para, digamos, tener como un abanico de posibilidades al servicio de estas entidades y de las comunidades que se quieran organizar, digamos, y que puedan realmente llegar a constituir estas comunidades y que sean perdurables. Bueno, y como les decía, pues ya está todo el modelo de armonización, que fue lo último que estableció. Habrá que ver un poco el desarrollo de esas resoluciones y de esa armonización para ver qué necesidades de flexibilización, como vimos en el caso, digamos, de la experiencia internacional, se van requiriendo para que esto sea cada día más dinámico. Pero pues obviamente hay que partir de un modelo y luego ir ajustando, digamos, a las necesidades propias de las condiciones que se tienen en el país. Muy bien. Aquí simplemente para mencionar algo de datos sobre el tema al 26, registrados básicamente en el caso colombiano, tenemos conocimiento de estos proyectos, o sea, algunos proyectos agrovoltaicos, ¿cierto? O de comunidades, ¿sí? Que están entre el 25 y el 26, tienen un comercializador que los representa, ¿cierto? Para el tema de los excedentes. Los tamaños, fíjese que son tamaños todavía, digamos, pequeños, hasta 100 kilovatios, que era lo que en su momento se veía que era lo que podía, digamos, ir pasando. Pretender en que las comunidades energéticas ya arranquen con temas como de 2 megavatios, 5 megavatios o más de 5 megavatios, pues eso es un desafío gigantesco. Y en materia de la información en relación con los modelos de gobernanza, algunos se conoce su modelo de gobernanza, otros no están definidos completamente hoy, no son públicos, ¿cierto? O están en desarrollo. Entonces, digamos que ahí, vuelvo a insistir, es uno de los desafíos todavía que está pendiente de lograrse. Todos estos, digamos, en general han sido iniciativas eh, privadas o empresariales, ¿cierto? Más que desarrollos ya propios de las comunidades y menos con recursos públicos. ¿Qué temas están por definir? Uno, mecanismos de gobernanza, o sea, hay que buscar modelos, hay que facilitar ese tema para que las comunidades sepan el alcance de lo que tienen que tener establecido. Hay algo que es bien importante y lo han mencionado algunos digamos, de la experiencia internacional, y es que, digamos, debemos pensar en modelos de escalabilidad de las comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque las comunidades energéticas en general nacen como pequeñas, digamos, iniciativas, y la pregunta es cómo se logra después que puedan ir creciendo y sean sostenibles. Eso es bien importante, ese modelo de escalabilidad no está desarrollado, no hay experiencias en el caso nuestro, pero se debe prever. Se ve dos aspectos bien importantes para el caso de todo lo que es este tema de oportunidades con recursos públicos, y es, se debe reglamentar las condiciones de entrega de dineros públicos a una comunidad, ¿cierto? A través de cuáles serán los mecanismos de manejo, control, seguimiento, uso de los recursos. Y también la misma infraestructura. Ustedes vieron que por allá en la ley del plan se hablaba de entregar la infraestructura sin costo, ¿cierto? A título gratuito. Eso, digamos, debe ser desarrollado legalmente. Eso no está desarrollado y no está reglamentado. Y parte de la dificultad de lo que se ha observado en el caso de, digamos, intenciones y ejercicios que están haciendo a nivel de recursos, digamos, con recursos públicos, es ese modelo finalmente cómo se va a traspasar a la comunidad. O sea, cómo se va a hacer eso a la comunidad y bajo qué reglas y condiciones. Y digamos que es muy importante desarrollarlo para que estas iniciativas de pilotos y de modelos que se están haciendo, pues finalmente se materialicen y se puedan observar cómo funcionan, qué cosas hay que mejorar, pero que en realidad se vuelvan comunidades energéticas operativas. Esto está por desarrollar.
Bueno, hay que desarrollar una capacidad técnica operativa. O sea, ustedes deben entender que cuando estamos hablando de el modelo de comunidades energéticas es volver a las comunidades empresarias. Y entonces hay que capacitarlo en temas técnicos, en temas operativos, en temas de seguimiento. Y eso es bien importante para que esto, vuelvo y le digo, perdure, porque son temas de inversiones de 20 25 años. Y obviamente eso es cómo hacer para que un usuario que tradicionalmente solo, digamos, recibía el servicio, pagaba por él, pues ahora sea un líder, un propietario y además un usuario del servicio. Entonces, esos son temas que parece que no fueran relevantes, pero son de fondo y que permiten garantizar o no que estas comunidades funcionen en el tiempo, ¿cierto? Muy bien. Aquí simplemente hay un modelo, digamos, que se desarrolló, que se propuso de lo que es una estructuración de una comunidad energética y fíjese la cantidad de organismos y definiciones que tiene que tener. Entonces, ¿cuál es la Asamblea General? ¿Cuáles son las responsabilidades y las funciones? La Junta Directiva del Consejo de Administración, los niveles de gestión, quién es el gerente de la comunidad energética, cuáles son sus funciones, los comités de trabajo, el técnico, el financiero, cierto, el de innovación y mejoras. Bueno, sí, ustedes pueden ir evolucionando acá, puedo insistir en muchos temas. A nivel operativo, quién va a ser el operador, cuál es la relación, cómo se maneja, cómo está reglamentado, cuáles son los usuarios, cómo es la entrada y salida de usuarios. Ustedes saben que está establecido que alguien que entra a una comunidad energética se puede retirar, pero eso tiene que estar reglamentado, eso tiene que estar establecido, ¿cierto? Y el nivel de control y supervisión. Entonces, fíjese que por lo menos hay 4 niveles que debe tener esa organización y que son bien importantes de desarrollar. Entonces son los desafíos.